Mi nombre es Erin, y en una conversación reciente que tuve con mi madre me recordó una experiencia aterradora que viví. Este incidente ocurrió en mi adolescencia tardía. Actualmente tengo 23 años y pensé que sería mejor relatar la historia a mis compañeros lectores y escritores antes de que se pierda nuevamente en acontecimientos más recientes e importantes. Cuando sucedió la historia, yo tenía casi 17 años y trabajaba con mi madre en su negocio limpiando edificios de oficinas. A veces era desagradable, pero en general era fácil y pagaba bien para un adolescente. Lo había hecho desde que cumplí 15 años y había logrado ahorrar una gran cantidad de dinero para la universidad. Mi familia era de clase trabajadora, por lo que mis padres no podían permitirse pagarme la universidad, y dado que había visto cómo los préstamos estudiantiles casi destruían a mi hermano mayor, opté por pagar mis propios estudios si podía, y al final lo logré. La noche en que sucedió esto, mamá y yo estábamos limpiando una gran oficina de tamaño considerable. Ella acababa de conseguir el trabajo para este lugar. Era un trabajo de tamaño promedio, y pensamos que podríamos terminarlo en 2 o 3 horas. Sin embargo, por la forma en que parecía, los empleados de la oficina eran inusualmente limpios, así que terminamos en menos de 2 horas esa noche. Estaba terminando de aspirar el pasillo principal cuando escuché lo que parecía la voz de una mujer. Generalmente, cuando comenzábamos a limpiar las oficinas, todos los empleados ya se habían ido. En este trabajo en particular, eran casi las 3 de la mañana, y habíamos asumido que estábamos solos en el lugar. Apagué la aspiradora por un momento para ver si realmente estaba escuchando a alguien, pero no oí nada, así que volví a trabajar. Cuando llegué al punto en que el cable no podía ir más lejos, lo desenchufé para moverlo a un enchufe más cercano. En el momento en que la aspiradora se detuvo, escuché nuevamente la voz de una mujer, pero esta vez pude escuchar claramente que pedía ayuda. Parecía venir de la oficina al final del pasillo, así que caminé hasta la puerta y giré lentamente el pomo, abriéndola ligeramente. A pesar de que ya estaba temblando de miedo, miré cautelosamente y vi a un hombre grande sosteniendo a una mujer en traje de negocios sobre su escritorio. Por lo que pude ver, el hombre intentaba sujetarla con una mano mientras intentaba bajarse los calzoncillos con la otra. La habitación estaba tenuemente iluminada, pero estoy casi seguro de que también sostenía un pequeño cuchillo en su garganta. Independientemente de que estuviera aterrorizada, no podía permitir que él la agrediera, así que, apretando los dientes, abrí la puerta de golpe y le grité que se apartara de ella. El hombre se levantó rápidamente, y fue entonces cuando pude ver el cuchillo más de cerca. A pesar de ser solo un pequeño cuchillo tipo navaja suiza, todavía estaba aterrorizada y ya estaba cuestionando mi decisión. Se quedó un momento mirándome mientras sostenía el cuchillo frente a él, sin saber qué hacer. Le dije con la voz más confiada que pude reunir que había varias personas en la oficina conmigo y que una de ellas tenía una pistola. Todo eso era una mentira, por supuesto. Mi madre era la única otra persona en ese piso, y además del guardia de seguridad que estaba Dios sabe dónde, éramos las únicas personas en todo el edificio. Pude ver por la forma en que me miraba que no estaba seguro de si estaba mintiendo o no. Para ser un poco más convincente, le dije que había llamado al guardia de seguridad y que él ya había llamado a la policía. Casi como si lo hubiera provocado, pude escuchar sirenas fuera del edificio. Hice lo mejor que pude para contener mi sorpresa, y señalé sin mucha emoción hacia afuera para reforzar mi punto. Cuando escuchó las sirenas, soltó el cuchillo y salió corriendo de la habitación. Mientras se acercaba a mí, me encogí de él, pero ni siquiera estaba prestándome atención en ese momento. Estaba tan aliviada que dejé escapar un gran suspiro y corrí hacia la mujer. Estaba en el suelo junto a su escritorio llorando, y no se me ocurrió otra cosa que hacer que abrazarla mientras lloraba. No mucho después de que el atacante huyera, 2 policías varones entraron en la oficina con un par de paramédicos. Uno de los paramédicos me preguntó si estaba herida y le aseguré que no lo estaba. Otro oficial, esta vez una mujer, pronto entró en la habitación y comenzó a ayudar a uno de los oficiales varones mientras intentaban obtener una declaración de la víctima. El otro policía se acercó a mí y me sugirió que le contara lo que había visto. Caminamos hacia el pasillo y le conté todo lo que había sucedido, y mientras le hablaba,
Noté a mi madre sentada en uno de los escritorios hablando con otro policía. Admito que estaba un poco preocupada de que el atacante hubiera ido tras mi madre, pero una vez que la escuché hablar con los policías desde que entraron al piso, pude relajarme y concentrarme en la pobre mujer que acababa de escapar de ser violada. Cuando terminé de hablar con el policía me acerqué a mi madre. Lo primero que hizo fue abrazarme y preguntarme si estaba bien. Le dije lo mismo que le dije al paramédico. Luego llegó mi turno de preguntarle si estaba bien, y simplemente dijo que sí. Curiosa, le pregunté si sabía quién había llamado a la policía. Aparentemente había sido ella. Cuando terminó de limpiar el resto, estaba curiosa por saber qué me estaba retrasando. Justo antes de que doblara la esquina del pasillo que estaba aspirando, escuchó que estaba hablando con alguien en la oficina. Aunque no sabía con quién estaba hablando, pudo escuchar el terror en mi voz, así que se escondió detrás de uno de los escritorios cercanos y llamó a la policía. No dudé en agradecerle por hacer eso, pero ella lo desestimó como si no fuera gran cosa. Mi mamá es la mejor, y solo puedo esperar crecer y ser la mitad de la mujer que es. Nos sentamos en una de las mesas mientras esperábamos que la policía nos diera el visto bueno para irnos. Después de unos 10 minutos, los paramédicos salieron de la oficina trasera con la mujer en una camilla. Mientras pasaban, me agradeció por salvarla. Sin saber qué decir, comencé a llorar. Todavía no estoy segura de por qué, pero lo hice. Tal vez fue la culpa que sentía por no haber actuado más rápido, pero tanto tiempo después del ataque probablemente ya no importe. Un poco después de que se la llevaran nos permitieron irnos. Cuando mamá intentó recordarles a los policías que se aseguraran de limpiar después de sí mismos, bromeó diciendo que no quería ser culpada por la suciedad de la oficina. Ellos le aseguraron que dejarían la oficina impecable. Reconozco que bromear en una situación como esta puede parecer crudo, pero poder reír no funcionó bien para disipar la tensión en el aire. Después de cargar nuestras cosas en el camión nos dirigimos a casa. Al principio temí que me costaría dormir esa mañana, pero supongo que la bajada de adrenalina me dejó exhausta y me desperté en la misma posición en que me había dormido. La noche siguiente mamá y yo fuimos a trabajar. Ella se ofreció a aspirar el pasillo en el que había estado la noche anterior y no discutí. Había caminado por ese pasillo más temprano en la noche solo para ver cómo me sentiría estando allí. Extrañamente no me molestó en absoluto, pero nuevamente yo no fui la que fue asaltada. A medida que los días se convirtieron en semanas, continuamos trabajando y, para cuando comenzó la escuela, casi había olvidado lo que había sucedido. No fue hasta noviembre que escuchamos algo nuevo sobre esa noche. Afortunadamente para todas las personas decentes, la policía atrapó al tipo mientras salía corriendo del edificio, por lo que pudieron deducir se había colado en el edificio en algún momento de esa noche, y se había escabullido más allá del guardia de seguridad. Admitió que estaba allí para robar cosas para venderlas y comprar narcóticos, pero no pudieron hacer que admitiera el asalto. No importaba lo que dijera. La policía tenía suficientes pruebas para condenarlo, y dado que ya tenía 2 infracciones, pudieron encerrarlo de por vida. En cuanto a su víctima, espero que haya podido reconstruir su vida y seguir adelante. No he sabido nada de ella desde entonces ni me la he vuelto a encontrar, ni espero hacerlo. Probablemente sea lo mejor que no esté cerca para recordarle esa terrible noche. Mamá siguió con el negocio hasta el año pasado, cuando se volvió a casar y finalmente pudo dejar su plumero y aspiradora. Su nuevo esposo es un gran tipo y parecen muy felices. Ahora llegamos a mí. Como dije, me pagué la universidad y me gradué este año. Mi mayor esperanza es que, a través de mi educación y experiencia en hacer y ahorrar dinero, pueda ayudar a otros jóvenes a evitar las trampas de pedir dinero prestado para la escuela y otros errores financieros que la mayoría de los estadounidenses cometen. No pretendo ser un tipo de gurú de hacerse rico rápidamente. Solo quiero ayudar a la gente a salir de situaciones difíciles como lo hice esa noche. Tengo una nueva historia que compartir con todos hoy. No me pasó a mí, sino a mi abuela mientras aún vivía en México. Como no puede escribir en español muy bien, le pedí que me la contara para poder enviarla aquí y que la publiques. Me lo contó por primera vez cuando era joven, y aunque los pequeños detalles se han ido desvaneciendo de mi mente, siempre he recordado los hechos generales y todavía me estremezco cada vez que me acuerdo de lo que ocurrió.
Intentaré ser breve al darles un poco de información de fondo. En ese momento mi abuela tenía casi 50 años y debido a un divorcio reciente, se vio obligada a volver a trabajar. Había conseguido un trabajo bien remunerado como empleada doméstica para una familia adinerada en la Ciudad de México. La familia estaba compuesta por los dos padres y un niño pequeño. Mi abuela no recuerda la edad exacta del niño, pero sabía que tenía menos de 10 años. También tenían varios otros empleados trabajando para ellos en ese momento, pero todos vivían en otro lugar, excepto el equipo de seguridad. Como sabrán, la Ciudad de México ha tenido el deshonroso honor de ser la capital mundial del secuestro, pero en ese momento, que fue alrededor de 1995, estaban clasificados en segundo o tercer lugar detrás de Colombia. La mayoría de las familias más adineradas del país se ven obligadas a tener equipos de seguridad las 24 horas del día, debido a la amenaza constante de secuestro a sus hijos. Algunas de esas familias también requieren que su personal pase una verificación de antecedentes para limitar la posibilidad de contratar a personas que puedan representar un riesgo de seguridad. Mi abuelo había sido un juez muy respetado en la ciudad, y debido a esto, además de una gran experiencia en servicios de limpieza cuando era más joven, la familia la contrató en el acto. Solo había estado trabajando para la familia durante aproximadamente un año cuando esto ocurrió. Mi tía se había mudado de nuevo con su madre después del divorcio, así que le proporcionaba transporte cuando estaba disponible. Ese día, tuvo problemas con su escarabajo, por lo que mi abuela llegó a la casa de la familia con unos 15 minutos de retraso. Se sintió inquieta antes de entrar a la casa. El miembro del equipo de seguridad, Manuel, que usualmente estaba en algún lugar fuera del frente, no se veía por ningún lado y cuando ella lo llamó, no respondió. Esto la preocupó al principio, pero pensó que lo habían llamado para hacer otro trabajo, así que continuó hacia el jardín hasta la puerta principal. Al entrar volvió a sentirse inquieta, esta vez debido al silencio total. En todo el tiempo que había trabajado allí, no recordaba un solo segundo en que la casa estuviera en silencio. Siempre había algún tipo de ruido proveniente de la familia, el personal o la televisión. Una vez más llamó, esta vez por la madre, luego por cualquiera, pero nadie respondió. Continuó llamando los nombres de varios miembros del personal mientras caminaba por la casa y varias habitaciones. A medida que se acercaba a la parte trasera de la casa, comenzó a notar un extraño olor a quemado. El olor extraño se hizo más fuerte a medida que se acercaba al dormitorio principal. La puerta de la habitación siempre se mantenía cerrada, pero esa mañana estaba ligeramente abierta, y esto la puso aún más nerviosa. El padre de la familia le había dejado claro que se le permitía limpiar la habitación, pero que la puerta siempre debía cerrarse después de hacerlo y nunca dejarse abierta, incluso cuando ella estuviera en la habitación. Suponía que esto se debía a que valoraban su privacidad, pero reconocía que podría ser una medida de seguridad. Independientemente de la razón, el hecho de que estuviera abierta, aunque fuera un poco, era una mala señal. Con cada paso más cerca que daba hacia la puerta, sentía que la sensación de malestar en su estómago empeoraba. Empujando lentamente la puerta, se encontró con una vista espantosa. Todos estaban muertos. Cuando digo todos, eso es exactamente lo que quiero decir. Parecía que cada miembro del hogar, incluidos todos los empleados excepto ella, habían sido ametrallados hasta la muerte. Impactada más allá del alivio, salió corriendo gritando por la policía. Me dijo que debió haber gritado pidiendo ayuda durante al menos 10 minutos antes de poder detener un coche que pasaba. El hombre en el coche le dijo que subiera y condujeron hasta una tienda local para llamar a la policía. Luego regresaron a la casa y esperaron a que llegara la policía. Finalmente lograron responder después de casi 30 minutos. A pesar de las solicitudes de los oficiales, no pudo obligarse a volver a entrar a la casa. La visión de toda esa sangre, y lo peor de todo, del pobre niño era demasiado para ella. Incluso tuvo que ocultar sus ojos mientras los médicos sacaban los cuerpos. Luego la policía le hizo una pregunta extraña. ¿Dónde está el equipo de seguridad? Dijeron que ninguno de los cuerpos coincidía con su descripción. Después de una declaración mucho más larga a la policía y una pequeña cantidad de investigación, se descubrió que todo el equipo de seguridad estaba desaparecido. Mi abuela no está segura de cuántos hombres componían el equipo, pero sabía que al menos 2 hombres trabajaban durante el día cuando ella estaba allí.
Nunca supo si los hombres fueron encontrados porque decidió dejar México poco después de eso. Pero después de un tiempo pensando, estuvo de acuerdo con la teoría de la policía de que ellos eran de hecho los culpables, o al menos les dijeron que no estuvieran presentes cuando todo estaba planeado para llegar. Otra realización solo le llegó mucho después cuando mi madre le recordó que ese día llegó tarde al trabajo y que, si no hubiera sido así, probablemente también habría sido asesinada. Bueno, si alguno de ustedes ha prestado atención a los medios en los últimos 30 años, sabrá que la aplicación de la ley en México es menos que efectiva, especialmente cuando se trata de crímenes de esta naturaleza. Hasta el día de hoy, hasta donde cualquiera en nuestra familia sabe, independientemente de qué lado de la frontera estén viviendo, estos asesinatos siguen sin resolverse. Estoy seguro de que si un crimen como este ocurriera en los Estados Unidos, las probabilidades serían buenas de que se resolvería, pero desafortunadamente en México, una gran y creciente mayoría de casos como estos quedan sin resolver. Esta es la razón principal por la que mi familia se fue. Si los líderes de una nación no defenderán a su gente, entonces no merecen el respeto ni el sistema. Mi abuelo tiene un número hilarante de teorías sobre lo que sucedió en esa casa, que se han propagado en los últimos 20 años o más. Cubren desde un golpe de cartel hasta un secuestro fallido e incluso un ataque alienígena. Y sí, estoy hablando en serio. La opinión de mi abuela es que fue un secuestro fallido, y por lo que he aprendido de ella y de otros miembros de la familia sobre la forma en que se llevaban a cabo los secuestros allí, estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, aunque a ella le costaría creerlo, la posibilidad de un golpe de cartel no sería imposible, y no habrían sido la primera familia en tener un narcotraficante como padre. Al final del día la razón no importa, especialmente más de 20 años después de que ocurriera. El hecho es que una familia y su personal fueron masacrados en nombre de la avaricia, y las personas en las que confiaban para protegerlos fueron probablemente responsables de ello. Si este hecho no es suficiente para darte escalofríos, recuerda que todavía están libres y pueden estar planeando hacerlo de nuevo. Su próximo objetivo puede estar leyendo esto ahora mismo. El 23 de junio de 2005 fue un día que cambiaría mi vida para siempre, a pesar de que comenzó como cualquier otro. Pero para cuando el sol se puso, nunca podría regresar a la vida despreocupada que había estado viviendo durante los últimos 25 años. Sé que a muchos de ustedes no les gusta cómo otros escritores a menudo eligen presentar algún tipo de contexto en sus historias, pero les aseguro que sin conocer los eventos que llevaron a este desastre, solo les estaría dando la mitad de la historia. Prometo intentar ser breve con los hechos y llegar al motivo por el cual están aquí lo más rápido posible. Alrededor de abril de 2005, conseguí un trabajo en un hotel de nivel medio cerca de la autopista. Aunque no tenía ningún deseo de ser ama de llaves, la mayoría de mis otras opciones estaban descartadas porque tenía un delito grave en mi expediente. Por supuesto, me dijeron que podría ser bailarina exótica, pero esa sería mi última opción y aún no estaba en ese punto. Si se están preguntando cómo exactamente obtuve mi cargo, tendrán que esperar unos minutos hasta que sienta ganas de escribir esa historia, pero les prometo que no fue nada emocionante. De todos modos, trabajaba en ese trabajo a veces 7 días a la semana, y aparte de algunas cosas asombrosamente repugnantes que encontré, se mantuvo relativamente normal. Esa fachada de normalidad se destruiría la mañana del 23 de junio. Había tomado el autobús para ir al trabajo como lo hacía todos los días, pero ese día un artículo extraño en el periódico me puso nerviosa y resultaría ser algo profético. Un titular en la última página decía que la violencia contra el personal de hoteles estaba en aumento a nivel nacional. Ya fuera dirigido a mí personalmente o no, logró ponerme nerviosa para cuando llegó el momento de fichar. Intenté sacarlo de mi mente y ponerme a trabajar, pero desafortunadamente, dentro de la hora, una de las otras chicas lo mencionó. No debía haber sido la única molestada por el titular porque la otra chica que estaba a nuestro lado le dijo que se callara, y lo hizo. Esto fue agradecido por última vez, y no se volvió a mencionar, pero para mí el día solo empeoraría. Varias veces esa mañana noté a un tipo merodeando alrededor de las máquinas de refrescos. Lo que lo hacía destacar para mí era su lenguaje corporal nervioso.
Sus ojos constantemente escaneaban como si estuviera buscando a alguien o algo, pero nunca lograba encontrarlo. A pesar de su comportamiento claramente extraño, lo descarté como otro loco, un error que ahora lamento mucho. Supuse que seguridad tenía su ojo en él, pero no fue hasta más tarde que me dijeron que era el día libre del guardia. No tenía el lujo de vigilar al tipo, así que seguía enfocándome en mi trabajo. No fue hasta que regresé de mi almuerzo que lo noté nuevamente. Ahora estaba mucho más cerca de donde yo estaba trabajando, y traté de mantener un ojo en él y trabajar al mismo tiempo, pero pronto lo perdí de vista. Otra de las chicas lo había mencionado merodeando por su área más temprano, pero tontamente bromeamos sobre eso en lugar de tomar la amenaza en serio. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, apareció detrás de mí y ahora tenía un cuchillo apuntando a mi espalda. Acababa de abrir la puerta de una habitación y estaba a punto de entrar cuando él reapareció. Todo lo que recuerdo de ese momento fue la sensación de la punta del cuchillo atravesando mi uniforme y el olor podrido de su aliento. Se inclinaba muy cerca de mí y me decía que me quedara callada y entrara en la habitación. Al principio no podía moverme, pero un pequeño empujón instó a mis piernas congeladas a avanzar. No dejé de moverme hasta que choqué con la primera cama y lo escuché decirme que me acostara. Fue entonces cuando tuve que enfrentarme al hecho de lo que él iba a hacerme. Hasta entonces aún podía fingir que no era por eso que él estaba allí, pero ahora no tenía otra opción. Fue entonces cuando comencé a llorar, al principio en silencio, pero una vez que el miedo se apoderó de mí, estaba llorando incontrolablemente. Debía haber estado haciendo mucho ruido porque él me gritó a través de sus dientes apretados que me callara, pero cuando vi que la puerta comenzaba a cerrarse detrás de él, comencé a gritar aún más fuerte. Ahora estaba aún más enojado y se lanzó hacia mí con el cuchillo en un esfuerzo por callarme. Noté en su prisa que había dejado la puerta lo suficientemente abierta como para ver a la gente pasando por el estacionamiento. Si iba a salir de esto, sabía que solo tenía unos segundos antes de que él me alcanzara. Fue entonces cuando grité pidiendo ayuda lo más fuerte que pude, pero él estaba sobre mí antes de que pudiera terminar, con su cuchillo ahora apuntando a mi garganta. Sentí que la lucha me abandonaba y solo quería que todo terminara. Las lágrimas silenciosas seguían rodando por mi rostro mientras miraba al techo, resignada a mi destino. Podía sentir el peso de su cuerpo mientras se retorcía tratando de desabrocharse los pantalones, pero de repente, el peso y el movimiento se detuvieron. Recuerdo haber pensado al principio, gracias a Dios, eso fue rápido, pero luego me di cuenta de que mi falda aún estaba bajada y, por alguna razón extraña, eso me hizo reír. En un instante, como se ve en las películas, la habitación se llenó de gritos y bullicio. Mis ojos notaron a un tipo alto y corpulento con una chaqueta de mezclilla golpeando a mi atacante una y otra vez. Fue entonces cuando finalmente comencé a recuperar mis sentidos. Una de las chicas corrió a la habitación y me agarró. Me sacó de allí mientras los dos hombres seguían peleando. Mi atacante aún llevándose la peor parte. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los policías y tomaran el control de la escena. Mi atacante no pudo poner mucha resistencia en ese momento. El otro tipo, que resultó ser un camionero, se aseguró de que saliera en una camilla. Según lo que me contó, había escuchado mi llamada de auxilio cuando pasaba por la puerta abierta. No estoy segura de si podría referirme a ello como mi día de suerte, pero si no hubiera decidido ir en esa dirección hacia su camión, casi seguramente habría terminado en desastre. Los paramédicos querían revisarme, pero rápidamente les aseguré que estaba bien. Cuando se trataba de estar físicamente bien, lo estaba, pero psicológicamente no. Después de un año de pesadillas constantes, finalmente me vi obligada a reconocerlo, y gasté cualquier centavo que tenía en terapia. 5 años sólidos después, estaba lejos de ser perfecta, pero al menos las pesadillas habían desaparecido y no tenía un ataque de pánico cada vez que alguien se paraba detrás de mí en el mercado. El juicio me retrasó un poco, pero no había forma de que no estuviera allí. La peor parte resultó ser el testimonio del camionero. El abogado de mi atacante estaba bastante optimista de que él no podría presentarse a testificar, pero como él me dijo ese día, condujo por todo el país para hacer lo correcto, y su jefe podría despedirlo si no le gustaba. Llegó mi turno de testificar y lo hice lo mejor que pude sin perder la compostura por completo. Debo haber hecho un buen trabajo porque, después de contar mi historia, el abogado de él decidió aceptar el acuerdo de culpabilidad que le habían ofrecido.
Así que durante los próximos 20 años, estaría fuera de las calles, y yo y otras mujeres tendríamos un sinvergüenza menos de qué preocuparnos. Claro, habría estado más feliz con una sentencia más larga, pero sé cuán sobrecargadas están nuestras prisiones, y cada segundo que sé dónde está, me da un poco de seguridad que antes no tenía. La experiencia hizo que volver al trabajo de inmediato fuera difícil, así que decidí tomarme un tiempo libre e ir a la escuela. No tenía un objetivo real ni un plan para la escuela, pero los préstamos estudiantiles me permitieron tiempo para lidiar con mis problemas sin tener que trabajar 60 horas a la semana para mantenerme a flote. De alguna manera, durante todo el proceso, terminé con un título en consejería, y ahora trato de ayudar a otras mujeres con traumas similares a lidiar con sus efectos persistentes. Es gracioso cómo funciona la vida a veces. Si hay alguien escuchando esto que se está preguntando por qué hoy es el día en que estoy enviando esto, no sé bien cuándo se publicará igualmente. Bueno, acabo de recibir una carta del Departamento de Correcciones informándome que el hombre que me atacó hace casi 20 años será liberado pronto. Por lo tanto, supongo que este parecía el momento adecuado para contar mi historia. Aparentemente tuvo un buen comportamiento y se considera que ya no es un peligro para el público. Por su propio bien, espero que tengan razón. Les aseguro que si tiene alguna noción de venir tras de mí, no soy la chica ingenua y tímida que una vez fui. Le conviene que nunca nos volvamos a encontrar. Mi familia me ha estado animando durante bastante tiempo a compartir la historia de un horrible incidente, del que fui parte involuntariamente, mientras dirigía un servicio de limpieza para personas mayores. Manejé el negocio desde 1990 hasta 2001, y el incidente específico sirvió como un motivador para obtener mi permiso para portar una pistola. Después de lo que vi, supe que nunca quería estar en la posición de no poder defenderme. Una vez que les cuente la historia entenderán por qué. Me inspiré para crear mi negocio después de una interacción especialmente mala con otra empresa de limpieza. Los había contactado con la intención de contratarlos para que vinieran una vez a la semana y limpiaran la casa de mi abuela. Ella había tenido una caída recientemente que resultó en una fractura de cadera y la dejó incapaz de limpiar por sí misma con eficiencia. En ese momento, ni mi madre ni yo podíamos pagar las exorbitantes cantidades que pedían. Por lo tanto, sin nada que perder, dejé mi trabajo y me asocié con mi hermana y mi madre para crear una empresa de limpieza de casas específicamente para personas mayores con ingresos bajos. Sabíamos que necesitaríamos una gran cantidad de clientes para que funcionara, pero después de investigar un poco, se hizo evidente que la demanda de ese tipo de servicio era alta. Así que, después de una visita a Costco y algunas llamadas telefónicas, nos lanzamos de lleno a nuestro trabajo. Las primeras semanas de negocio fueron algo lentas. Sin embargo, en el plazo de un mes teníamos más negocios de los que podíamos manejar. Durante los siguientes 2 años continuamos creciendo, contratando ocasionalmente a más empleados en el camino, hasta llegar al punto en que ya no teníamos que hacer la limpieza nosotras mismas y podíamos enfocarnos completamente en el lado administrativo del negocio. Mi madre eventualmente decidió venderme su parte y fue responsabilidad de mi hermana y mía manejar la creciente empresa por nuestra cuenta. Aguantamos, pero apenas, hasta que decidimos vender el monstruo a un competidor por una cantidad más que justa en 2001. Esta historia involucra una escena horrible que tuve la desgracia de encontrar alrededor de Navidad de 1995. Había estado trabajando en el lado de limpieza de la empresa durante casi un año cuando me vi obligada a reemplazar a una empleada enferma. En ese momento, teníamos alrededor de 10 chicas trabajando para nosotros, y estaban ocupadas en otros lugares cuando ella se enfermó, por lo que tuve que ponerme mi uniforme y ponerme a fregar. El lugar en el que estaba reemplazando era la casa de una de nuestras clientas más antiguas, el Amai, y sentía una cierta obligación de demostrar que todavía podía brindarle un gran servicio, aunque no hubiera hecho limpieza real por bastante tiempo. Para mí, seguía siendo importante recordar por qué había comenzado esta empresa en primer lugar, y no caer en la trampa de preocuparme solo por las ganancias. Llegué a la casa de ella alrededor de las 10 de la mañana, y llamé a la puerta. Ella no respondió, pero no tenía motivo para preocuparme porque nos había dado una llave para dejarnos entrar cuando ella no estaba, y eso fue lo que hice. Empecé mi trabajo en la cocina, y como ella rara vez cocinaba allí,
No me tomó mucho tiempo terminar y pasar a la siguiente tarea. Aunque técnicamente no era parte de mi trabajo, solía hacer una carga de ropa para ella cuando era su limpiadora habitual, y eso fue lo que me dispuse a hacer cuando la encontré. Después de vaciar el cesto de la ropa, me dirigí al pasillo para revisar su dormitorio en busca de más ropa y, al empujar la puerta para entrar, vi que el pomo estaba dañado, casi como si hubieran forzado la puerta. Esto me hizo detenerme por un momento. Sabía que ella no permitiría que algo en su casa estuviera roto de esa manera, por lo que esta anomalía me puso instantáneamente en alerta. Al continuar hacia la habitación, noté lo que parecía ser un pie asomando por detrás de la cama, y al acercarme, me di cuenta de que había encontrado el cuerpo de ella. Conteniendo el impulso de gritar, hice lo mejor que pude para recomponerme. Me agaché para comprobar su pulso, y fue entonces cuando noté por primera vez que sus manos estaban atadas a la espalda. Esto cambió drásticamente la situación. Parecía que había sido asaltada, así que me detuve antes de tocarla. Lo último que quería hacer era estropear la evidencia. No sé por qué esto no se me ocurrió al principio. Supongo que asumí que las personas morían desnudas por causas naturales todo el tiempo. Es decir, seguramente debe suceder relativamente a menudo. Independientemente de cómo hubiera muerto, sabía que tenía que llamar al 911. La policía llegó rápidamente seguida de una ambulancia poco después. Confirmaron que había fallecido y probablemente había estado así durante horas. Me senté y hablé con los oficiales durante 1 o 2 horas, y les conté todo lo que sabía sobre ella, y les expliqué cómo había encontrado la escena al llegar. Mi esperanza en ese momento era que ella no hubiera sido violada, pero los medios se encargaron de destruir esas esperanzas con su cobertura previa al juicio. El hombre cuyo nombre me niego a escribir aquí fue capturado 7 meses después y condenado en el juicio. Aunque luego intentó decir que había sido acusado injustamente, había confesado múltiples veces a la policía y a su familia que él era el responsable, por lo que estuve satisfecha con el resultado. Logró esquivar la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando prácticamente que nunca saldría para lastimar a otra persona decente. Como dije al principio, esta tragedia me convenció de obtener un permiso de armas ocultas. No estaba muy familiarizada con las armas de fuego antes de tomar la decisión, pero una vez que lo decidí, investigué mucho, incluyendo hablar con un amigo policía y tomar un par de clases antes de finalmente avanzar con el proceso. No soy tan tonta como para pensar que puedo salvar el mundo, pero sí sé que hay monstruos con forma humana esperando para victimizar a las mujeres, sin importar su edad, y no me convertiré en una de ellas. Ha pasado mucho tiempo desde que compartí una historia con todos ustedes aquí, pero he estado esperando que ocurriera algo aterrador o impactante en mi vida. Bueno, lo que sucedió la semana pasada ciertamente califica. Como la mayoría de ustedes saben, trabajo para una empresa de limpieza a presión. Puedo encontrarme limpiando acumulación de algas de la acera o moho negro de la fachada de un edificio, así que mi trabajo puede ser muy diverso a veces. Cuando ocurrieron los eventos de esta historia, yo formaba parte de un equipo que limpiaba manchas de óxido y suciedad de las paredes exteriores de un gran complejo de apartamentos. Aunque rara vez los usamos, el diseño del complejo requería que usáramos andamios para alcanzar ciertas áreas de la fachada. Dado que tengo un gran miedo a las alturas, dejé claro desde el principio que no sería uno de los chicos en la parte superior. La mayoría de los otros chicos del equipo no tenían problemas con trabajar en el andamio, así que no hubo mucha resistencia por parte de los jefes. Me ofrecí para manejar la lavadora a nivel del suelo, y eso fue lo que estaba haciendo cuando ocurrió el accidente. Habíamos estado trabajando en el complejo durante casi una semana, y estábamos llegando al final. La parte de nuestro trabajo que más tiempo tomaba era la instalación del andamio. La mayoría de nosotros tratábamos de llegar al trabajo un poco temprano para que la instalación no consumiera nuestro tiempo de limpieza. Cada vez que armábamos ese monstruo, no podía sacudirme la mala vibra que me daba. Usaba mi miedo a las alturas como justificación para mis malos presentimientos hacia él. Pero puede que tuviera más que ver con la forma en que se balanceaba y temblaba cada vez que alguien se movía aunque fuera un solo centímetro. Expresar mis preocupaciones
Probablemente no me habría llevado a ninguna parte, así que me mantuve callado. Esa última mañana que lo armamos, había más viento de lo habitual, pero dentro de una hora de haber terminado, el viento se calmó, así que pudimos comenzar a trabajar sin miedo a que se cayera. Durante la mayor parte del resto del día, el trabajo transcurrió sin problemas como de costumbre, pero una vez que volvimos del almuerzo, estábamos trabajando contrarreloj, al menos uno de nosotros lo estaba. Cuando regresamos al complejo, comenzamos a notar que el viento comenzaba a aumentar. A pesar de esto, no parecía que el andamio fuera a caerse, así que decidimos volver al trabajo. Ya casi habíamos terminado y estábamos deseando pasar al siguiente trabajo. Mi compañero subió al andamio y yo me puse a trabajar a nivel del suelo. Estaba en mi propio mundo escuchando a Joe Rogan, pero aún podía oír débilmente el ruido del andamio cada vez que mi compañero se movía. Así había sido toda la semana, así que no le presté atención. En algún momento me di la vuelta y en ese momento, una gran, y quiero decir gran, ráfaga de viento sopló en el área donde estábamos trabajando, seguida rápidamente por una serie de golpes. Cuando escuché el primer golpe, me llamó la atención y me hizo mirar atrás justo a tiempo para ver el segundo nivel colapsar, llevándose a mi compañero con él. Aunque quería ayudarlo, sabía que no podía, así que retrocedí rápidamente por si parte del andamio caía hacia mí. Fue algo horrible de ver y todo el tiempo no pude evitar sentirme culpable. Para ser honesto, aún me siento así. Sé que es irracional, pero es mi amigo y yo solo me quedé allí. En cuanto todo se detuvo, corrí hacia él y comencé a quitarle partes de la estructura. Al principio no se movía, pero cuando lo toqué para tomarle el pulso, empezó a gemir. Mis primeras palabras para él fueron que se quedara quieto y no se moviera. La posibilidad de que estuviera paralizado estaba conmigo desde el momento en que me di cuenta de que no estaba muerto. Mi siguiente movimiento fue llamar al 911. Llegaron en menos de 5 minutos y lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias. Los policías solo me retuvieron unos minutos para obtener una idea general de lo que había pasado, y luego me dejaron ir para poder reunirme con mi compañero en el hospital. En el camino, llamé a mi supervisor y le informé lo que había ocurrido. A su crédito, su única preocupación fue la condición de mi compañero y nada más. Llegó al hospital poco después que yo y se quedó conmigo mientras esperábamos noticias. Aproximadamente una hora después de llegar, finalmente pudimos verlo. Él y los doctores nos informaron sobre sus lesiones, y además de una conmoción cerebral y un brazo roto, la peor noticia fue que no podía sentir nada de la cintura para abajo. Aunque fue una noticia devastadora, los doctores son optimistas de que recuperará su capacidad de moverse en un par de semanas. Su sensación es que la parálisis es resultado de la hinchazón de la médula espinal, y no será permanente. Hoy se cumple una semana desde el accidente y mi compañero está bien. Desafortunadamente todavía está paralizado. Hace lo posible por mostrarse animado, pero puedo decir que está desanimado por todo. Todo lo que podemos hacer es esperar y tener esperanza. Eso es todo hasta ahora. Pido que todos los que lean esto recen por él y su familia. Si hay algún cambio, publicaré una actualización aquí. Gracias a todos y manténganse seguros. Aquí en mi estado, las agencias de aplicación de la ley tienen un departamento para limpiar escenas del crimen, después de que la víctima ha sido removida. Por lo tanto, mi jefe, viendo un hueco en la industria, comenzó la empresa para la que trabajo hace unos 15 años con el fin de proporcionar ese servicio. Ya sea que seamos contratados por un miembro de la familia para limpiar después de una muerte, o por una agencia de aplicación de la ley para eliminar señales de un violento accidente de auto de la vista pública. Siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para borrar cualquier signo de violencia de esa escena en particular. Recientemente, tuve una experiencia extremadamente inquietante en la escena de una muerte que me gustaría compartir con otros aquí en el foro, y con el fin de averiguar si alguien más ha visto algo similar en el transcurso de su vida diaria, o ha sido informado de tal incidente por alguien que conocen. Todo esto ocurrió alrededor de las 3 p.m. de la tarde. Me habían enviado a la escena al otro lado de la ciudad desde mi ubicación actual, donde estaba limpiando un accidente de tráfico especialmente desordenado. El otro empleado que me estaba ayudando en ese momento fue llamado a otra escena.
Así que terminé mi trabajo allí y me dirigí hacia allá. Para cuando llegué, la policía y los paramédicos ya se habían ido con el cuerpo del pobre hombre y me recibió en la puerta uno de los familiares del caballero. Ella estaba bastante molesta y hice todo lo posible para asegurarle que limpiaría la escena tan bien que no podría saber lo que había sucedido allí. Ella simplemente asintió y señaló hacia el baño. Tomando la pista entré para evaluar el alcance del trabajo necesario y, una vez que estuve seguro de lo que necesitaría, salí a mi camioneta a buscar mi traje y suministros de limpieza. Cuando volví a entrar a la casa me encontré en el pasillo con un joven delgado y desaliñado. Desde el principio pude decir por su lenguaje corporal que estaba enojado por algo. Comenzó acercándose mucho a mí y apuntándome con el dedo en la cara y luego dijo: «¿Dónde has estado? Ha pasado más de una hora. Entra ahí y limpia ese desastre». No estaba gritando, pero su voz estaba llena de agresión. Hice lo único que podía hacer. Le dije que había recibido la llamada cuando estaba trabajando al otro lado de la ciudad y que llegué tan rápido como pude, y le dije que lo sentía. Intenté trabajar lo más rápido posible para que pudieran quedarse solos para llorar. La última parte de esa declaración pareció molestarle, pero no dijo nada más. Aunque estaba siendo grosero, lo dejé pasar porque no era la primera vez que tenía esa experiencia con un familiar. Hay que recordar que las personas manejan la muerte de diferentes maneras, y nosotros entramos en sus vidas en un momento muy difícil. Debido a la situación, me puse a trabajar de inmediato e intenté terminar lo más rápido posible. A pesar de que el hombre se quitó la vida con una escopeta, el baño no estaba tan mal como se podría imaginar. Dado que no tenía a alguien que me ayudara, la limpieza me tomó un poco más de lo habitual, pero aún así logré terminar en unas pocas horas. Una vez que terminé mi trabajo, me uní a la mujer en la sala de estar para entregarle la documentación y decirle que si notaba algo que hubiera pasado por alto, llamara a la empresa y alguien vendría a encargarse de ello, sin importar la hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrecemos esto porque es importante. Ninguna familia debería tener que ver algo que les recuerde la pérdida de su ser querido. Mientras me acompañaba a la salida, expresé mis condolencias personales y seguimos hablando mientras pasábamos por el pasillo principal. Noté una foto en la pared del joven con el que me había encontrado anteriormente en la cita. La imagen me recordó nuestra interacción y le pedí a la mujer que le expresara mis disculpas al miembro masculino de la familia y le dijera que no tenía intención de ofenderlo. Ella se detuvo por un momento y me miró con una expresión muy desconcertada. Su rostro me confundió y comencé a explicarle nuestra conversación cuando ella me detuvo y me aseguró que ella era la única persona en la casa. Ahora estaba realmente desconcertado. Ella me pidió que describiera al caballero y volví a la foto en la pared y lo señalé. Cuando hice esto, su expresión cambió y me dijo en voz alta que me retirara. Mientras decía esto, se puso roja como un tomate mientras señalaba la puerta principal. Obviamente había hecho algo para enojarla y quería evitar empeorar las cosas, así que sin decir una palabra, salí de la casa lo más rápido que pude. Su reacción me dejó perplejo. No tenía idea de cómo la había ofendido, así que atribuí todo el día a ser uno de esos días extraños y me dirigí a casa. Una o dos veces durante los siguientes días, me encontré repasando su reacción en mi cabeza una y otra vez. Finalmente decidí que o estaba confundiendo esa interacción con otra persona, o estaba completamente equivocado. Con esa conclusión, elegí sacar toda la escena de mi cabeza. Entonces, 2 días después, estaba leyendo el periódico local como hacía cada mañana antes del trabajo y cuando llegué a las esquelas, una foto en particular me hizo atragantarme con mi café. Cuando volví a mirar, la cara que me devolvía la mirada era la misma de la foto en ese pasillo. Una vez que me recompuse, leí el texto debajo de la foto y llegué a una horrible realización. O estaba perdiendo la cabeza o acababa de tener una conversación con la propia víctima, la misma que se había volado la cabeza en ese baño solo 6 horas antes. Nunca he sido creyente en ningún tipo de vida después de la muerte. Una vez que mueres, las luces simplemente se apagan. Pero no importa lo que crea, había tenido una conversación con un hombre muerto. No importa cómo trate de explicarlo, eso es lo que sucedió. Por supuesto, no le he contado a nadie más sobre esto. Esa es la belleza del anonimato. Ninguno de ustedes me conoce personalmente, por lo tanto, no importa si piensan que estoy loco o no.
no puede afectar mi vida profesional. Me di cuenta bastante rápido en esta línea de trabajo que si dices o haces ciertas cosas a ciertas personas, se vuelven sospechosas de que el trabajo te está afectando psicológicamente, y puedo ver la posibilidad de que esto ocurra. Sin embargo, puedo prometerles a todos aquí que estoy completamente cuerdo. De nuevo, las personas locas nunca piensan que están locas. Como pueden ver, esto me ha asustado. Incluso tuve un sueño en el que hablaba con él nuevamente, pero esta vez podía ver a través de su cabeza donde el perdigón la atravesó. Necesito alguna opinión, y este es el único lugar donde me siento lo suficientemente seguro para pedirla. Y antes de que alguno de ustedes diga que inventé todo, pueden simplemente irse al diablo. Estoy 100% serio sobre esto, y dejando de lado mis dudas sobre mi cordura, puedo garantizar que esto me sucedió, o al menos creo que sí. Desde que tengo memoria, Susana ha sido una constante en mi vida. No era simplemente una empleada doméstica. Era una figura materna, una amiga y una confidente. Recuerdo que desde muy pequeño, ella era la que me cuidaba cuando mis padres estaban ocupados, que era prácticamente siempre. Susana me enseñó a caminar, a hablar, y me acompañó en mis primeros días de escuela. Mi vínculo con ella era especial, casi como si fuera una segunda madre. Susana era una mujer robusta, de rostro amable, y manos siempre ocupadas con alguna tarea doméstica. Sus ojos marrones irradiaban calidez, y su sonrisa podía iluminar hasta el rincón más oscuro de la casa. Ella venía de un pequeño pueblo, y había trabajado para nuestra familia desde antes de que yo naciera. Mis padres, empresarios exitosos, siempre estaban inmersos en sus negocios, dejándome a menudo al cuidado de Susana. Ella fue quien me enseñó a preparar mis primeros tamales, quien me contó historias antes de dormir, y quien me consoló en mis momentos de tristeza. Crecí en una gran casa en una ciudad bulliciosa de México. Aunque mi familia era adinerada y nunca nos faltaba nada material, la verdadera riqueza de mi infancia fue el amor y la atención que recibí de Susana. Recuerdo las mañanas en que ella me despertaba suavemente, su voz dulce llamándome a desayunar. Las tardes estaban llenas de risas y juegos en la cocina, donde Susana me permitía ayudarla a preparar las comidas, aunque mi ayuda a menudo significara más desorden que otra cosa. Mis padres estaban a menudo ausentes, viajando por negocios o encerrados en sus oficinas en casa, dejando a Susana y a mí con mucho tiempo juntos. En sus brazos encontré el consuelo que mis padres no podían ofrecer. Susana era mi refugio, mi roca. Sus cuentos sobre su infancia en el campo, sobre su vida y sus sueños, se convirtieron en mis cuentos favoritos. Me hablaba de su juventud con un brillo en los ojos, de los bailes en la plaza del pueblo, y de cómo siempre soñó con una vida mejor para ella y su familia. Al cumplir 25 años, la tragedia golpeó. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico, dejándome a cargo de la enorme casa y todos sus asuntos. Era un momento confuso y doloroso, pero tenía que hacerme cargo de todas las responsabilidades que habían dejado. Durante el proceso de ordenar sus pertenencias y revisar documentos, me topé con un archivo que contenía documentos sobre mi adopción. Hasta ese momento, nunca había tenido razones para cuestionar mi origen. Siempre creí que había nacido de mis padres biológicos. La curiosidad me llevó a indagar más, y al revisar los documentos, noté que había algo que no cuadraba. Las fechas no coincidían, los nombres eran diferentes, y había detalles que simplemente no tenían sentido. Mi mente comenzó a llenarse de dudas y preguntas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había sido engañado toda mi vida? Entre los papeles encontré una carta vieja, escondida en un sobre amarillo. La carta estaba dirigida a mis padres y firmada por una enfermera del hospital donde supuestamente había nacido. Con manos temblorosas, abrí la carta y comencé a leer. Lo que descubrí en esas líneas cambió mi vida para siempre. La carta detallaba cómo mis padres me habían adoptado de manera ilegal. No solo era una adopción ilegal, sino que implicaba un acto de crueldad inimaginable. Susana, la mujer que había estado a mi lado toda mi vida, era en realidad mi madre biológica. Según la carta, Susana había sido engañada por mis padres, quienes le dijeron que su bebé había nacido muerto, pero en realidad me habían tomado y registrado como su hijo,
todo con la complicidad de esa enfermera. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Las personas en las que había confiado toda mi vida, aquellos que me habían criado, habían construido nuestra relación sobre una mentira monumental. Necesitaba respuestas y sobre todo necesitaba ver a Susana. Para entonces Susana ya era una anciana y se había retirado a un pequeño pueblo cercano. Decidí ir a buscarla, con el corazón lleno de angustia y desesperación. Encontrar a Susana fue relativamente fácil. A pesar de su retiro, mantenía contacto con algunos vecinos y viejos amigos de la ciudad. Cuando llegué a su modesta casa de campo, estaba rodeada de flores y de una tranquilidad que contrastaba fuertemente con el tumulto en mi mente. Al verme, Susana me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa cálida, sin saber aún la tormenta de emociones que me consumía. Nos sentamos en su pequeño jardín, y con el corazón en un puño le conté todo lo que había descubierto. Susana escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que las palabras salían de mi boca. Cuando terminé, tomó mi mano y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Esteban, siempre supe que algo no estaba bien», dijo con voz temblorosa. «Pero nunca quise creerlo. Me decían que habías muerto, pero en mi corazón siempre sentí que estabas vivo. En algún lugar». La charla fue una mezcla de dolor, arrepentimiento y sorprendentemente de amor. Susana me aseguró que, a pesar de todo, estaba feliz de haber sido parte de mi vida, aunque fuera en la sombra. Me contó cómo me veía crecer, cómo se alegraba de cada uno de mis logros, y cómo, a su manera, siempre fue una madre para mí. Me habló de su juventud, de sus sueños truncados, y de la inmensa alegría que sintió al saber que estaba embarazada, solo para enfrentarse a la devastación de la supuesta pérdida de su hijo. Me explicó cómo había trabajado para mi familia con la esperanza de estar cerca de mí, incluso sin saberlo conscientemente. «Nunca dejé de amarte, Esteban», me dijo entre sollozos. «Y aunque nunca pude decirte la verdad, siempre estuve orgullosa de ti, de la persona en la que te convertiste». Después de esa conversación, sentí una conexión aún más profunda con Susana. A pesar del dolor y la traición, también sentí una inmensa gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer la verdad y de compartir esos momentos finales con ella. Susana falleció poco después de nuestra charla, dejando un vacío en mi corazón que nunca se llenará. Hoy, sigo lidiando con la rabia y el resentimiento hacia mis padres adoptivos por lo que hicieron. Pero también, cada día, me recuerdo a mí mismo la fuerza y el amor de Susana. Ella fue, y siempre será, mi verdadera madre. La historia de Susana es un recuerdo doloroso que siempre llevaré conmigo, un recuerdo de amor y traición que me ha marcado para siempre. Cada día lamento su pérdida y la injusticia de su vida. La recuerdo con cariño y tristeza, sabiendo que ella era mi verdadera madre. La historia de Susana es un recuerdo doloroso que siempre llevaré conmigo, un recuerdo de amor y traición que me ha marcado para siempre. La noche siempre ha tenido un modo peculiar de envolver el mundo en un manto de misterio y terror. Las sombras alargadas y los susurros del viento pueden hacer que los corazones más valientes palpite con inquietud. Para mí, esa noche en particular no fue una excepción. Una simple disputa familiar se convertiría en una cadena de eventos tan horrorosos que redefinirían mi vida para siempre. Recuerdo con claridad la última noche que vi a mis padres. Vivíamos en una ciudad tranquila en Inglaterra, en una casa que siempre había sido mi refugio, mi lugar seguro. Tenía 10 años y, como de costumbre, estaba absorto en mis videojuegos, tratando de superar el último nivel. Los sonidos del juego llenaban la habitación, aislándome del mundo exterior. Pero esa noche, algo rompió la burbuja de mi concentración. Un grito ahogado, proveniente de la habitación de mis padres. De inmediato, puse pausa al juego y aguzé el oído. Los gritos se tornaron más claros, más desesperados. No eran los sonidos habituales de una discusión familiar. Había algo más siniestro en ellos. Me levanté de un salto y salí corriendo hacia el origen de los ruidos. La casa, usualmente cálida y acogedora, parecía ahora un laberinto de sombras y ecos. Los cuadros en las paredes, las fotos familiares que antes me daban consuelo, ahora me observaban con ojos fríos y distantes.
Cada paso que daba hacia la habitación de mis padres me parecía una eternidad. Finalmente llegué a la puerta del dormitorio y la encontré entreabierta. Miré a través de la rendija y vi a mis padres enfrentándose a nuestra empleada doméstica, Laura. Mis padres estaban parados junto a la cama, sus rostros crispados de ira y miedo. Laura, una mujer que siempre había sido amable conmigo, parecía ahora una extraña. Sus ojos estaban desorbitados, y su voz, cuando respondió, era fría y calculadora. «No sé de qué están hablando», dijo con una calma aterradora. El cuarto estaba en un desorden caótico. Había ropa esparcida por el suelo, y la caja fuerte, que solía estar oculta detrás de un cuadro, estaba abierta de par en par. Mi padre, con la voz temblando de furia, acusaba a Laura de haberles robado. «Nos has estado robando», gritó, sus palabras resonando en la habitación como un martillazo. Laura no mostró ninguna emoción visible. Su rostro era una máscara de calma que contrastaba grotescamente con la tensión en el aire. Mi madre, tratando de mantener la compostura, le dijo con voz firme que esa sería su última noche trabajando con nosotros. Laura asintió en silencio y salió de la habitación, lanzándome una mirada furtiva al pasar. Una mirada que me dejó helado. No entendía completamente lo que había sucedido, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Los gritos y las acusaciones resonaban en mi mente. Me pregunté qué había pasado realmente, si Laura era culpable o si todo había sido un malentendido. Pero lo que más me inquietaba era la expresión en su rostro cuando se marchó. Había algo en sus ojos que me decía que esto no había terminado. Intenté dormir, pero los pensamientos seguían volviendo, cada vez más oscuros y aterradores. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando un ruido me despertó. Al principio pensé que había sido un sueño, pero entonces lo escuché de nuevo. El suave crujido de una puerta abriéndose. Me levanté de la cama, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. Salí al pasillo y me dirigí a la habitación de mis padres. La puerta estaba abierta de par en par, y el interior estaba sumido en sombras. Entré en la habitación, mi corazón latiendo con fuerza. La escena que se desplegó ante mis ojos es algo que nunca podré olvidar. Laura estaba de pie junto a la cama sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Mis padres yacían inmóviles con la sangre empapando las sábanas. Sentí un grito formarse en mi garganta, pero no salió. El miedo me paralizó. Laura levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. En ese momento supe que tenía que correr. Tenía que escapar antes de que ella me viera como una amenaza. El terror me impulsó a actuar. Salí corriendo de la habitación, mis pies descalzos golpeando el suelo de madera con un sonido hueco. Bajé las escaleras a toda prisa y me dirigí hacia la puerta principal. La adrenalina corría por mis venas, impulsándome a moverme más rápido de lo que jamás había hecho. Logré abrir la puerta y salí corriendo a la oscuridad de la noche. No miré atrás, no podía permitirme el lujo de detenerme. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Cada sombra, cada sonido me parecía una amenaza. Sentía que Laura podía aparecer en cualquier momento para terminar lo que había comenzado. Finalmente, me desplomé en el césped de la casa de un vecino, sollozando y temblando. Toqué el timbre frenéticamente hasta que la puerta se abrió y el rostro adormilado del señor Thompson apareció. Le conté todo lo que había pasado entre lágrimas y jadeos, y él llamó a la policía de inmediato. Los minutos que siguieron fueron un borrón de luces azules y rojas, voces y preguntas que apenas podía entender. Me llevaron a la comisaría, donde me ofrecieron una manta y algo caliente para beber. No pude dormir. Las imágenes de esa noche seguían repitiéndose en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos veía a mis padres, la sangre, el cuchillo en las manos de Laura. A la mañana siguiente recibimos la noticia de que Laura había sido detenida en la autopista mientras intentaba huir de la ciudad. La habían atrapado gracias a la rápida acción de la policía y la descripción que había dado. Sentí un extraño alivio al saber que estaba bajo custodia, pero el horror de esa noche seguía persiguiéndome. La noticia de la captura de Laura se extendió rápidamente. Fue un alivio para todos saber que una mujer tan peligrosa ya no estaba suelta. Sin embargo, para mí, la detención de Laura no significó el final de mi pesadilla, sino el comienzo de una nueva. Sin mis padres, fui enviado a un hogar para niños, donde tuve que aprender a vivir con la pérdida y el trauma. El hogar para niños era un lugar sombrío.
Aunque los cuidadores intentaban ser amables, había un aire constante de tristeza y desesperanza. Muchos de los niños allí habían pasado por situaciones similares o peores. Nos entendíamos en nuestro dolor, pero eso no hacía que fuera más fácil. En el hogar, cada día era una lucha. Tenía que aprender a convivir con otros niños que, al igual que yo, estaban marcados por sus propias tragedias. Las noches eran especialmente difíciles. En la oscuridad de la habitación compartida, los susurros y sollozos eran una constante. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada sonido era un recordatorio de esa noche. Los cuidadores intentaban ayudarnos a sobrellevar nuestro dolor, pero era difícil. Las sesiones de terapia me ayudaron a expresar mis miedos y angustias, pero las cicatrices emocionales eran profundas. A veces, sentía que nunca podría escapar del peso de los recuerdos. A medida que pasaban los años, comencé a encontrar maneras de sobrellevar el dolor. Me refugié en los estudios y en el deporte. Los libros se convirtieron en mi escape, mi manera de alejarme de la realidad. Encontré consuelo en las historias de héroes y aventuras, donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. El deporte también fue una válvula de escape. Me uní al equipo de fútbol del hogar y con el tiempo, me convertí en uno de los mejores jugadores. Cada partido era una oportunidad para dejar atrás mis miedos y concentrarme en algo positivo. Aunque nunca olvidaré esa noche, aprendí a vivir con el dolor. La terapia, los amigos que hice en el hogar y las actividades en las que me involucré, me ayudaron a construir una nueva vida. La herida sigue ahí, pero ya no me define. Ahora, años después, puedo contar esta historia sin que mis manos tiemblen, pero las cicatrices permanecen. La noche en que perdí a mis padres y mi hogar sigue siendo un recuerdo aterrador, un capítulo oscuro en la historia de mi vida que nunca podré borrar, pero he aprendido a seguir adelante, a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Siempre supe que había algo extraño en nuestra empleada doméstica, Gloria. Desde el primer día que llegó a nuestra casa, su comportamiento me resultó incómodo. Tenía esa mirada vacía, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. Mi nombre es Killian, y esta es la historia de la noche más aterradora de mi vida. Gloria llevaba trabajando con nosotros unos 6 meses. Al principio, todo parecía normal, o al menos eso es lo que pensaba. Mis padres confiaban en ella. Después de todo, había sido recomendada por una amiga de la familia. Sin embargo, había pequeños detalles que me inquietaban. Los cuchillos siempre estaban desordenados, y a veces encontraba objetos en lugares donde no deberían estar. Una vez, encontré una de mis camisetas favoritas bajo su cama mientras limpiaba mi habitación. Todo comenzó una noche en la que mis padres decidieron salir a cenar y pasear por la ciudad. Yo me quedé en casa solo con Gloria. Al principio, todo fue normal. Me senté en la sala de estar a ver televisión mientras ella hacía sus tareas. Pero algo cambió después de la cena. La noté más silenciosa, casi como si estuviera concentrada en algo más que su trabajo. Me fui a mi habitación para jugar videojuegos y tratar de ignorar la sensación de incomodidad que crecía en mi interior. No fue hasta que escuché susurros desde la puerta que el verdadero miedo comenzó a apoderarse de mí. Abrí la puerta y ahí estaba Gloria, de pie, mirándome con esos ojos vacíos. Dijo algo que no entendí del todo. Algo sobre terminar lo que se ha empezado. Al principio traté de calmarme y pensar que solo estaba escuchando mal. Pero entonces, Gloria comenzó a decir cosas cada vez más perturbadoras. Me habló sobre la muerte y cómo todos tenemos un destino que cumplir. Sentí un nudo en el estómago cuando mencionó que algunas veces ese destino necesitaba una ayuda para ser cumplido. Intenté reírme nerviosamente y cambiar de tema, pero ella seguía hablando de manera inquietante. Decidí llamar a mis padres, pero no había señal en mi teléfono. Intenté usar el teléfono de la casa, pero la línea estaba muerta. En ese momento supe que algo realmente malo estaba por suceder. Fue entonces cuando Gloria se volvió loca. Empezó a gritar incoherencias y a buscarme por toda la casa. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con seguro, pero ella golpeaba la puerta con fuerza, amenazando con matarme. Mis manos temblaban mientras trataba de mover muebles para bloquear la entrada. El miedo me paralizaba, pero sabía que tenía que mantenerme en movimiento. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable.
Cada segundo parecía durar una eternidad mientras Gloria golpeaba la puerta, cada golpe resonando como un tambor en mis oídos. Me escondí en el armario, tratando de hacer el menor ruido posible. Mis pensamientos se nublaban por el terror mientras escuchaba sus pasos acercarse y alejarse. En un momento de desesperación, supe que no podía quedarme ahí para siempre. Decidí escapar por la ventana de mi habitación. Bajé al jardín y corrí hacia el garaje, donde sabía que había una vieja bicicleta. Pedaleé con todas mis fuerzas, intentando poner la mayor distancia posible entre Gloria y yo. Mientras pedaleaba, escuché las sirenas de la policía a lo lejos. Un vecino, alertado por los gritos, había llamado a la policía. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo seguía presente. ¿Y si Gloria lograba alcanzarme antes de que llegaran? Finalmente vi las luces azules y rojas de los coches de policía. Pedaleé hacia ellos con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. Los oficiales me rodearon y me llevaron a un lugar seguro. Les conté todo lo que había sucedido, tratando de no dejarme llevar por el pánico. Gloria fue arrestada esa misma noche, encontrada deambulando por el vecindario, todavía murmurando sobre cumplir destinos. Afortunadamente no logró encontrarme, y la policía llegó a tiempo para evitar una tragedia aún mayor. Desde esa noche mi vida cambió para siempre. Mis padres regresaron apresuradamente a casa, horrorizados por lo que había sucedido. Aunque Gloria estaba tras las rejas, el miedo persistía. La sensación de inseguridad se había arraigado profundamente en mi ser. Crecí con el recuerdo de esa noche grabado en mi mente, una lección amarga sobre la oscuridad que puede esconderse en las personas que menos esperamos. Cada vez que veo una empleada doméstica, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordando la mirada vacía de Gloria y los momentos de puro terror que viví.